La idea de esta clase es dar un resumen del método clásico de valoración a través del valor presente neto y cómo se toman las decisiones. El objetivo de este video es describir los aspectos claves para la toma de decisiones de inversión. Eh, Vamos a ver y a recordar un poco la idea del valor presente neto, la TIR, la tasa interna de retornos, los modelos de valoración de activos financieros, que es el CAPM, pues, que es el más famoso, y el costo de capital ponderado, que es el WACC. Con la idea pues, de poder llegar a ver cuál es la lógica de la toma de decisiones de inversión. Entonces, como les contaba, pues dado el objetivo, pues lo que vamos a ver es el BPN, digamos cómo se define, la tasa interna de retorno, el Capital Asset Pricing Model, que es el CAPM, y el Weighted Average Capital Cost, que es el RWACC o el costo de capital. Entonces, lo primero que debemos recordar un poco es qué es la idea de las inversiones. Entonces, una inversión es el acto de incurrir en un costo inmediato con las expectativas de una recompensa futura, ¿sí? Entonces es importante distinguir dos conceptos en el mundo financiero. Uno es la parte de riesgo, que es cuando una variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad conocida. Entonces, digamos, pues puede suceder que ustedes digamos, tengan conocimiento cuál es la variable o digamos en la literatura se utiliza alguna variable típica. O el otro lado es la incertidumbre, que es cuando esa fuente estocástica no tiene una distribución conocida. Entonces, ¿qué es la ventaja del mundo financiero? Que toda la incertidumbre se puede volver riesgo, ¿sí? A través de probabilidades subjetivas, que eso es uno de los temas de este curso. Entonces, en el caso de las inversiones financieras, las creencias de probabilidad casi siempre son invariantemente subjetivas. Entonces, digamos, esa es la ventaja que hay detrás de esto. Entonces, lo primero que vamos a ver pues, es esa metodología de valor presente neto, que es lo más utilizado para la valoración de inversiones, proyectos, compañías, activos. Y entonces, pues, esta es la base de todo, pues, todos esos métodos para tomar decisiones, pues, en un mundo perfecto financiero. Entonces, tengan en cuenta que los conceptos básicos subyacentes al BPN son: una inversión puede ser vista como ¿qué? Como una serie de flujos inciertos de dinero, entonces unas salidas de dinero, que son los costos, y unas entradas, que son todos esos ingresos. Entonces al final pues ustedes tienen unas salidas de dinero, que son todas las inversiones, CAPEX, OPEX que se tenga, y tienen unos income, que son todos esos ingresos. Al final, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer y qué es lo que se hace? Pues un flujo de caja neto, que es ese balance entre ingresos y costos de su inversión o proyecto. Acuérdense una cosa muy importante: un dólar recibido hoy vale más que cualquier dólar recibido mañana, ¿sí? Entonces, uno de los conceptos subyacentes en el valor presente neto es el valor del dinero en el tiempo. Entonces, cualquier inversión, pues hay que contemplarla de que los dólares recibidos futuros, pues tienen que ser descontados para poderlo comparar con los dólares de hoy, ¿sí? Entonces, digamos, eso es uno de los conceptos importantes que vamos a repasar acá. Y lo otro es que esa relación entre los dólares futuros y los dólares hoy, pues está asociado con los costos de capital para tener esos rendimientos financieros y llevar todo esos flujos que teníamos de caja acá, pues llevarlos a ese valor presente. Entonces, los principios, vale la pena recordar que pues, cada inversión crea un valor para sus propietarios, para sus stockholders. Es la diferencia entre el valor de ese mercado de la inversión y su costo. Entonces, digamos, una de las cosas bien importantes
es que el BPN es una medida de la cantidad del valor que agrega en el momento llevar a cabo esa inversión o proyecto, ¿sí? Entonces, el BPN, digamos que es lo que uno busca cuando hace una inversión, pues tener un BPN positivo. ¿Qué significa tener un BPN positivo? Significa cuánta riqueza estoy creando a esos propietarios, a esos accionistas, ¿sí? Entonces, a esos dueños del proyecto, a esos dueños de la compañía o del activo financiero. ¿Y cuánto estoy creando? Ese es cuánto estoy creando en dólares de hoy, ese es el término de valor presente neto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la idea? Pues nunca uno tener una inversión que pierda uno riqueza, ¿no? Que destruya riqueza, o sea, dicho en otras palabras, que tenga un valor presente neto negativo. Entonces, la siguiente punto es, bueno, ¿y cómo se hace la estimación del valor presente neto? Entonces, lo primero que, como vieron en la diapositiva anterior, lo primero que uno necesita hacer es la proyección de esos flujos de caja libre, ¿sí? Entonces, ese balance entre egresos y ingresos que voy a tener, pues me va a dar esa proyección de los flujos para cada uno de los periodos de tiempo. Segundo es calcular el valor presente neto eh, de esa inversión, o sea, de esos flujos, eh, utilizando un método de descuento. Básicamente es utilizando un costo de capital para traerlo a valor presente neto. Entonces, normalmente ustedes cuando vayan a ver los flujos, entonces ustedes acá qué es lo que van a tener, pues van a tener el tiempo. Por ejemplo, si necesitan una inversión, pues ustedes van a tener un egreso y después ustedes lo que esperan es tener ingresos, ¿sí? Entonces necesitan traerlo todo a hoy, ¿sí? A T sub 0. Eso es la idea que hay detrás del BPN. Entonces, lo otro que se tiene que hacer, digamos, es restarle esa inversión. Digamos, casi siempre, digamos, esta inversión inicial, pues estamos hablando del CAPEX que se tenga, ¿sí? Solamente para aclararles acá, digamos, normalmente usted puede colocar como ese CAPEX en los flujos, entonces trae todos esas inversiones, esos ingresos y los trae a valor presente neto. A veces la gente divide las cosas como entre los ingresos y el CAPEX, entonces trae a valor presente neto todos los ingresos y después le resta ese valor del CAPEX, ¿sí? Entonces, eso son como las dos formas que ustedes podrían combinar estos dos o no. Pues al final da exactamente igual. Entonces, necesitamos, como estamos recordando esto, hagamos un ejemplito muy básico. Entonces, imagínense que usted invierte $100 hoy, ¿sí? Eh, con la idea de que en un año usted vaya a tener $110, ¿sí? ¿Cuánto fue su tasa de descuento, su costo de capital? Imagínense que es 8%. Entonces la pregunta que le hacen es ¿cuánto es el valor presente neto de esa inversión? ¿Sí? ¿Cuánta riqueza le está generando esa inversión? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues traer estos 110 que son en dólares de un año, traerlos a dólares de hoy. ¿Con qué? Pues con esta tasa de descuento, restarle ese egreso que voy a tener, que es esa inversión, y mirar cuánto estoy generando de riqueza. Entonces miren lo siguiente. Entonces cojo menos 100 y les sumo cuánto es el equivalente de esos $100 hoy, ¿sí? Ese equivalente de esos $100, perdón, $110 en un año, ¿cuántos son hoy? Esto son $101.85. Entonces, pues tengo una inversión de menos 100, entonces son menos 100 más 101.85, lo que quiere decir que esa inversión me va a generar una riqueza en dólares de hoy de 1.85, ¿sí? Básicamente, este es mi BPN. Entonces, lo que les acabé de decir. Entonces uno estaría dispuesto a pagar máximo
$1.85 por esa inversión, por esa oportunidad de inversión. O la otra forma de verlo es la riqueza que se va a generar es $1.85 dado, o sea, hay una cosa, aquí hay un punto bien importante, asumiendo que este valor es cierto, o sea, que no hay incertidumbre ni de este valor, de que ocurra este valor, ¿sí? Entonces, digamos, ese fue como el concepto básico de VPN. Otro de las cosas, digamos, para concluirles el anterior, que es la idea que siempre que uno tenga inversiones donde se genere dinero, o sea, que el VPN o se genere riqueza, el VPN sea positivo, entonces yo voy a hacer ese tipo de proyectos. ¿Sí? Digamos, eso es como la teoría básica. Pero también existe otra forma de compararlo, ¿sí? Y entonces esa forma de compararlo es a través de las tasas, ¿sí? Entonces, otro de los conceptos que vamos a ver es la tasa interna de retorno, ¿sí? TIR. Entonces, esta tasa depende de esos flujos internos del proyecto, lo mismo, exactamente análogo al VPN. Esos flujos de caja libre entonces los voy a tener. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es la idea de esto? Tratar de mirar cuál es la tasa para que el VPN sea exactamente cero. Digamos, en términos digamos, más comunes para ustedes, es encontrar el break-even de la tasa. O sea, con qué tasa esos flujos de dinero que voy a tener, pues me van a generar un VPN de cero. Entonces, imagínense como el mismo diagramita, ustedes tienen una inversión acá, tienen unos ingresos futuros. Entonces, la idea de esto es que yo pueda encontrar cuál es esa tasa, pues que la vamos a llamar tasa interna de retorno, que me genera que el VPN sea exactamente igual a cero. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la lógica que voy a tener? Si esta tasa interna de retorno que tengo acá es mayor que mi RWAC, o sea, mi costo de capital o mi tasa de descuento, por ahora, antes que lo veamos, entonces lo que quiere decir es que este proyecto renta más que lo que me vale a mí el dinero, ¿sí? O el costo de mi capital, el costo de mi dinero. Entonces, si es así, entonces yo hago la inversión. Entonces, la otra. Entonces, miren, hasta acá que tenemos. Una forma de tomar las decisiones es, si el VPN es positivo, listo, lo hago. La siguiente forma, que es a través de la tasa interna de retorno, es que si esta tasa interna de retorno es mayor que mi tasa de descuento, entonces también lo hago. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas de tenerlo. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues se iguala esos flujos proyectados en el horizonte de tiempo para que el BPN sea igual a cero. Y entonces eso nos va a generar pues una TIR. Entonces miren, por ejemplo, para el caso que veíamos el ejemplo anterior. Entonces, si invertimos 100 y proyectamos que en un año vamos a tener unos ingresos de 110, entonces, ¿cuál es la tasa? O sea, ¿qué me genera que el BPN sea cero? Entonces, miren qué va a ser la idea. O sea, el BPN a qué va a ser igual. Entonces va a ser menos 100, que va a ser mi inversión, más 110 traído a valor presente neto. ¿Pero a qué tasa? Acuérdense que eso es lo que tengo que encontrar. Más la TIR tiene que ser exactamente igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues paso el 100 a sumar al otro lado y al final, ¿qué es lo que voy a encontrar? Pues voy a encontrar cuánto es despejando esa TIR, esa tasa. Voy a encontrar que 1 más SR van a ser igual a 110 dividido 100, digamos haciendo como una matemática, y entonces R es igual a el 10%.
¿sí? Entonces mi tasa interna de retorno es 10%. Entonces aquí lo van a ver, entonces la TIR sería 10%. Si mi costo de capital es 8%, entonces yo haría el proyecto, porque pues miren que esa tasa interna de retorno es mayor, ¿sí? Entonces esa es la... Entonces, lo siguiente es el costo de oportunidad de mi capital, digamos, cuánto me vale ese costo. Entonces, hay diferentes formas de entenderlo. Entonces, digamos, una forma muy básica es que este costo está asociado a cuánto me rentaría el dinero si yo no lo invierto en dicho proyecto. Entonces, pero necesitamos tener, pues, antes de eso, digamos, vamos a ver que, digamos, ese dinero depende si es propio, o sea, si es patrimonio o equity, o si es prestado. Entonces también vamos a ver que hay un efecto del apalancamiento, que ya vamos a seguir en esos temas. Entonces, ¿cuáles son como los supuestos que hay detrás? El mercado de capitales es entre ahorradores e inversores. Los ahorradores pueden adquirir una gama de instrumentos, dinero, efectivo, bonos, activos, eh, con rendimientos esperados y con diferentes grados de riesgo. Entonces, acuérdense que es la idea, que dependiendo del riesgo, pues ese rendimiento esperado va a ser más alto. Esto no es exactamente lineal, ya vamos a ver un poquito. Pero entonces, sí, pero siempre que yo asumo más riesgo, pues yo espero un rendimiento mucho más alto, ¿sí? Si yo quiero el menor riesgo posible, pues yo voy a tener el rendimiento más bajo, que serían, por ejemplo, bonos del tesoro. Las empresas que buscan pues, esos fondos en el mercado de capitales, pues pueden financiar esos proyectos. Igual a lo que hablaba. Entonces, el Capital Asset Pricing Model pues tiene tres supuestos básicos. Entonces, los inversionistas pueden comprar y vender activos a un precio de mercado competitivo y pueden pedir prestado y prestar a una tasa libre de riesgo R. Digamos, ustedes saben que digamos, esto no sucede en el mercado normal. Entonces, por darle un ejemplo, entonces, su rendimiento de un CDT en un banco es alrededor del 5% efectivo anual. Eh, su crédito hipotecario es alrededor del 10%. Entonces, digamos, ese diferencial pues, son las ganancias de los bancos. Entonces, digamos, no es que uno pida prestado a R y le den a R también prestado, ¿no? O invierta con la tasa libre de riesgo. Entonces, el siguiente es que los inversionistas solamente mantienen portafolios eficientes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que esa relación entre riesgo y retorno esperado siempre es la máxima posible que se pueda tener en el mercado. ¿Sí? Entonces, eso lo que quiere decir es que están sobre la frontera eficiente, que ya la vamos a ver. Entonces, básicamente, si ustedes piensan que aquí tienen el riesgo, la volatilidad, esto es sigma, o sea, la desviación estándar de los retornos. Y estos son los retornos, entonces, ¿qué es lo que uno espera? Pues que haya una frontera, ¿sí? Entonces, este sería el portafolio de mínima varianza y estos serían todos los portafolios que tienen, que son eficientes, que tienen esa combinación óptima entre riesgo y rentabilidad, lo que les decía hace unos momentos, digamos, esto no es exactamente lineal, ¿sí? Esto es una curva cóncava que se van a tener. Y lo otro es que los inversionistas tienen la misma información y tienen además esperan lo mismo, o sea, tienen unas expectativas homogéneas sobre la volatilidad, la correlación, los retornos esperados. Aquí hace un momento, entonces imagínense, pero aquí pues ya está bien dibujado. Entonces, este es el portafolio de mínima varianza que uno tiene y estos son todas las combinaciones de portafolios que generan la máximo retorno dado a un riesgo que ustedes van a asumir. Entonces, digamos, este es su sigma que veíamos y este es su retorno esperado, ¿no? Si quieren lo pueden colocar así.
porque pues no es un retorno dado, sino es un retorno esperado. Todos estos puntos acá son portafolios. ¿Por qué? Porque mire que ninguna de las acciones del mercado le genera esos portafolios eficientes. Entonces, estos, los punticos que estoy colocando, ¿qué son? Combinaciones de varias acciones. Por ejemplo, digamos, normalmente, ¿qué va a ser? En Estados Unidos, el Standard Poor's 500, ¿sí? Ese es lo que quiere decir que las 500 acciones de mayor capitalización pues generan ese portafolio de mercado, ¿sí? Ese es el mercado. Casi siempre esto es un portafolio eficiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Capital Market Line? Yo puedo trazar una línea que pase por este punto, o sea, que sea tangente a esa frontera eficiente y pase por el activo libre de riesgo. Y entonces, ¿qué es la idea del Capital Market Line y el CAPM? Que yo solamente, o sea, no vale la pena invertir en esto, en cada una de las acciones. Solamente vale la pena es invertir en el mercado y en el activo libre de riesgo. Casi siempre estos son los bonos del tesoro. Entonces, lo que yo puedo decir es, por ejemplo, invertir en este punto. Imagínense estos puntos que están acá. Eso es, digamos, las pensiones de todos nosotros. ¿Por qué? Porque, digamos, invertir en este punto que acabo de dibujar acá, ¿qué quiere decir? Que ustedes compran. O sea, la mitad de su inversión está en el mercado y la mitad está en bonos del tesoro. Digamos, en el caso colombiano, estos serían TES y este sería el Colcap. Entonces, la mitad en la acción y la mitad acá. ¿Qué es la idea? Pues que ustedes tengan como esta rentabilidad esperada, pero tengan menos riesgo que, que el mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la idea? Pues no tener una rentabilidad tan excesiva porque eso incurriría en un riesgo muy alto. Entonces, miren, por ejemplo, usted podría tener una rentabilidad una volatilidad del 7%, una rentabilidad como el 7 también por ciento, y no un valor esperado del 10, pero con una volatilidad del 17%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la idea? Pues que usted se mueva sobre esta línea solamente. ¿Qué quiere decir toda esta zona? Digamos que usted pide prestado y invierte más. Si usted quiere tener un retorno más grande que lo que usted va a hacer, pues pide prestado y, y compra en el mercado. Entonces, ¿estos qué son? Toda esta zona es la zona de apalancamiento. ¿Sí? Pero entonces, al final, ¿qué es lo que va pues la conclusión? Ustedes, la forma de invertir, y eso es lo que dice pues, el modelo, el CAPM, es que la forma de invertir, ustedes lo único que hacen en sus inversiones es combinar el mercado, por ejemplo, el Standard Poor's, con bonos del tesoro. ¿Qué quiere decir, digamos, en términos de la gráfica? Pues que ustedes solamente van a invertir en esa lineecita verde. Esa línea verde, ¿cómo se llama? Capital Market Line, ¿sí? Que es la que están acá. Entonces, esa es la idea del CAPM. Entonces, digamos, la recomendación para invertir es que ustedes inviertan acá. ¿Por qué es que se invierte en este portafolio? Porque está diversificado y usted solamente el riesgo sistémico, o sea, el riesgo ese del mercado, es el que va a ser valorado. Entonces, entremos como en el detalle de las ecuaciones para esta línea. Entonces, la determinación de esa relación de cuánto es la rentabilidad del activo dado su relación con el mercado, o sea, dado su riesgo sistémico, ¿de qué va a depender? Por un lado, la tasa libre de riesgo, ¿sí? Acuérdense de ese punto. Y por el otro lado, qué es lo que ustedes van a ver? ¿Cuánto es esa relación de los retornos de su activo y con el mercado? Digamos, técnicamente son de los excesos de rentabilidad de su activo frente al mercado. Básicamente, digamos, uno cómo calcula este beta. Entonces, este beta sale una regresión que es de la siguiente manera. Ustedes cogen RI
menos RF. Esto lo que quiere decir es cuánto está rentando de más su activo y lo relacionan a través de un beta de cuánto está rentando el mercado. ¿Sí? Entonces el mercado menos RF. Entonces miren la misma idea. Acá que es cuánto es el exceso de rentabilidad del mercado. Entonces imagínense que no sé, en Estados Unidos el mercado renta 10% y la tasa libre de riesgo es 1%. Entonces el exceso de rentabilidad del mercado es 9. Y entonces la otro lado es la pregunta es cuánto es el exceso de rentabilidad de su activo. Y esa relación, si es exactamente igual que el del mercado, pues este beta iría a ser 1. ¿Sí? Si es mayor que 1, entonces lo que quiere decir es que ustedes tienen una rentabilidad más alta, o sea, una sensibilidad más fuerte con los movimientos del mercado. Y si es menor que 1, ustedes tienen una sensibilidad menor. ¿Qué quiere decir? Digamos, otra forma de interpretar este beta. Lo que quiere decir es que si el beta es la forma de amplificar los cambios o los movimientos del mercado. Si el mercado sube 10%, entonces su activo sube 10%, entonces eso lo que quiere decir es que su beta es 1. Si el mercado sube 10%, pero su activo sube 20%, lo que quiere decir es que su beta es 2. Pero miren, acuérdense que también no es solamente para ganancias, sino para pérdidas. Lo mismo va a pasar cuando el beta es inferior a 1. Imagínense punto 5. Si el mercado sube 10%, su activo solamente sube 5%. ¿Sí? Entonces miren que ustedes están solamente no amplificando ese cambio, sino solamente eh, moviéndose el 50% de lo que se está moviendo el mercado. ¿Sí? Entonces digamos, eso es el concepto de beta. Y miren que lo que quiere decir, digamos, miren lo dado esa ecuación, cómo se calcula ese beta. Ese beta pues va a ser esa pendiente que ustedes ven acá. Entonces básicamente la covarianza entre los retornos de ese activo y los retornos del mercado dado la varianza. ¿Sí? O la otra forma de entenderlo es que es cuánto es la volatilidad de I, cuánto es la correlación entre I y el mercado, dividido la volatilidad del mercado. ¿Sí? Que es exactamente igual a esto. Para que lo vean, digamos, uno de los puntos de referencia del beta es el 1. Entonces, uno podría ver, por ejemplo, esas compañías de petróleo, qué ha pasado con el beta. Entonces, imagínense, pues antes del boom petrolero dado por China, de los commodities, entonces era inferior a 1, o sea que si el mercado subía 10%, pues las empresas petroleras subían el 8%. Después de eso empezaron, pues el beta subió, aumentó, llegó casi a 1.3 y después bajó, ¿sí? Digamos, eso es como un poco para que vean la evolución, no es que el beta sea... Entonces, vamos a hacer un ejemplito acá básico. Entonces, imagínense que la tasa libre de riesgo, ese RF, es 5%. El retorno esperado del mercado, o sea, SRM, SR Market es 12%, una desviación estándar del mercado del 44%. Entonces, ese es como lo que sucede en el mercado. Ahora, imagínense, cojamos una compañía cualquiera, ATP Oil and Gas. ¿Sí? ¿Cuánto es la desviación estándar que tiene los retornos de esta compañía petrolera? Imagínense, eso sería sigma I. Y una correlación de 0,99 con el mercado. O sea, esta correlación I market es 0,91. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el beta?
y bajo los supuestos del CAPM, ¿cuál sería el retorno esperado? Entonces, acuérdense, el beta, ¿qué va a ser? Entonces va a ser 0.68 por 0.99 dividido 0.44. Entonces, si ustedes hacen eso, que es lo que les acabo de decir, les da que su beta es 1.41. Con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Encontrar cuánto debería ser la rentabilidad de la compañía petrolera. Entonces, cogemos y reemplazamos ese valor acá. Acá colocamos cuánto es la rentabilidad esperada del mercado, 0.12. ¿Cuánto es nuestro RF? 0.05. ¿Cuánto es nuestro RF acá? 0.05. Y lo que nos quiere decir es que la rentabilidad esperada de la compañía, miren la idea, es 14.87%. ¿Por qué esto es mayor que 12? Porque miren que acá estamos amplificando el 40% para bien y para mal, ¿no? En ganancias y en pérdidas estamos amplificando el, un 41% el riesgo sistémico, o sea, los movimientos del mercado. Por eso nos tienen que pagar un poco más de rentabilidad. ¿Cuánto más nos van a pagar? 2.87% más que la del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Si el beta fuera 1, pues esta rentabilidad esperada fuera exactamente igual a 12. Listo, entonces acuérdense el otro concepto importante que les había dicho, la parte de apalancamiento. Apalancamiento lo que quiere decir es que yo tomo prestado para invertir en algún proyecto, que es lo normal que vaya a suceder. Entonces, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es cómo pues cambia el BPN, cómo cambia el costo de capital, dado de que no todo el dinero es mío. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Uno lo que espera es que los proyectos pues tengan un riesgo igual que la firma. La razón de deuda a patrimonio también sea, digamos, esa razón de apalancamiento, también sea igual, constante en el tiempo, e igual que la firma. Y lo otro que uno espera es que los impuestos sean la única imperfección que voy a tener. Una cosa bien importante es que pagar impuestos corporativos va a significar una ventaja. Eso se llama el escudo fiscal. ¿Mm? Con esto podemos sacar el weighted average capital cost. ¿Sí? Dado como esos parámetros, esa relación entre deuda, patrimonio, podemos encontrar cuánto es nuestro WACC. Y esperamos que sea supuesto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínense que inicialmente pues el RWAC, ¿qué sería? Pues sería un promedio ponderado. Un promedio ponderado, ¿por qué? Pues, ¿cuánto es mi equity? O sea, ¿cuánto es mi patrimonio? Dividido cuánto es mi equity más la deuda. ¿Sí? Y eso multiplicado por cuánto es la rentabilidad que están exigiendo los accionistas, o sea, mi R equity. Ponderado por el otro lado que es cuánto es la deuda, cuánto es esa suma de lo que vale toda la compañía, digamos en libros, que es equity más deuda, por lo que me vale la deuda, ¿sí? Que sería SRD. Y acá está esa imperfección del mercado, que era lo que yo les decía en el slide anterior. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa deuda me va a generar de que yo vaya a pagar menos impuestos, ¿sí? Entonces, acuérdense una cosa bien importante, que es lo que ya van a ver a continuación. Si yo pago impuestos, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener menos utilidad para pagar impuestos, ¿sí? O sea, menos valor con el cual me van a liquidar los impuestos. Y eso me va a generar una ventaja. Y esto que está acá se llama el escudo fiscal, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se hace ese promedio ponderado y se multiplica por uno menos la tasa impositiva corporativa, ¿sí? La tasa de impuestos corporativa. Con eso yo puedo pues, calcular cuánto es mi costo promedio de capital.
Entonces, lo que les decía hace un momento, el RWAC incorpora esos ahorros de capital, que eso es lo que está acá, que vemos, que provienen pues, de la deuda, que cuánto es ese nivel de apalancamiento que se tiene. Miren una cosa que teóricamente, que es importante, teóricamente pues es conveniente tener deuda. Antes, ¿por qué? Porque pues ese costo de capital se empieza a abaratar, porque normalmente pues el costo de la deuda es mucho más bajo que el costo del equity. ¿Qué es lo que ustedes hacen, digamos, para encontrar el valor de un proyecto? Pues cogen su flujo de caja descontado, o sea, su flujo de caja libre, el free cash flow, para cada uno de los periodos y lo descuentan con su RWAC. ¿Mm? Y pues digamos, este es para el segundo periodo, para el tercer periodo. Ya vamos a ver. Entonces, imagínense un ejemplito muy básico. Petroluna es una compañía que quiere desarrollar un campo petrolero en el Piedemonte Llanero. Entonces tiene un bloque por 4 años. Y entonces el grupo de ingenieros espera que se tenga una producción de 2.740 barriles día. Entonces si lo multiplicamos por 365 nos va a dar aproximadamente 1 millón de barriles. Esa sería la producción del año. Con un precio de $60 por barril. Entonces, si cojo mi millón de barriles y lo multiplico por 60, voy a tener unos ingresos de 60 millones de dólares. Imagínense que el lifting cost, digamos, es $25 y los gastos operativos serían 9 millones de dólares al año. Entonces, yo podría hacer estos flujos de caja. Adicional a eso, imagínense, como supongan que los gastos operativos, toda la parte de esos OPEX son 6.65 para desarrollar ese campo, ¿sí? Que pueden ser pues toda la parte de perforación y una inversión en CAPEX, esto es el CAPEX de 24 millones de dólares, ¿sí? Los equipos se deprecian en línea recta, o sea que básicamente 6 millones de dólares es la depreciación en cada uno de los 4 años de operación. Y la tasa impositiva es 40%. No se requiere capital de trabajo para la operación, o sea, digamos, todo se lo están pagando en cero plazos, o sea, instantáneo. Si ustedes plantean eso, podemos hacer nuestro flujo de caja libre. Entonces, ¿qué va a pasar en el año cero? Pues no voy a tener ventas porque no tengo pozos produciendo. ¿Qué es lo que necesito? Pues perforarlos y hacer o sea, un gasto de CAPEX importante, 24 millones de dólares. Entonces, estos son, pues, no hay ventas, entonces nuestra utilidad eh, o nuestro ingreso, el gross profit, nuestra utilidad neta pues es cero, pero si tengo costos, entonces nuestro EBIT es menos 6.67. Si está en Estados Unidos, eso le genera un ahorro fiscal, ¿sí? De 2.67, o sea, le quedan para los siguientes años. Y entonces los ingresos netos sin apalancar serían 4 millones de dólares y al final pues su flujo de caja, el free cash flow del año cero sería menos 28 millones. ¿Qué pasa con el siguiente año? Que es igual para el resto. Pues ya empiezo a producir. Asuman que pues que no hay una volatilidad del precio del barril, entonces son 60 millones. ¿Cuánto vale el costo de levantamiento? Acuérdense, son 25 dólares por barril y son 1 millón de barriles, entonces menos 25 millones, entonces eso me genera una utilidad bruta de 35 millones. Tengo 9 millones en OPEX, todos los gastos operativos. Tengo que restarle la depreciación, acuérdense que eso también me ayuda para pagar menos impuestos. Entonces al final mi EBIT es 20 millones, con eso pago el 40%, o sea 8 millones.
y el net income desapalancado es 12 millones. Aquí hay que, acuérdense, hay que sumarle la depreciación, o sea, básicamente tengo un free cash flow de 18. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues traer a valor presente neto esos 18, esos 4 años de flujo que son 18 millones cada año, pero acuérdense que estos pues tienen un valor diferente hoy del dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Menos 28 millones más el valor presente neto de esos 18. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues necesito saber cuánto es mi RWAC, ¿sí? Entonces, ¿qué es la idea? Pues calcular mi RWAC. ¿Mm? Entonces, ¿qué necesito? Necesito equity y deuda, que es lo primero que necesito. Entonces, imagínense, aquí esto es como un súper resumen de un balance. Entonces tengo 20 millones en caja, o sea, de liquidez tengo 20 millones y tengo 600 millones en activos. Entonces, mi total assets, total de activos son 620, debo 320 y tengo un equity de 300, ¿sí? Y entonces me da que, pues ahí está, 620 en los dos lados del balance. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cuánto es mi deuda? Entonces, normalmente uno, ¿qué contesta? 320. No. ¿Por qué? Porque su deuda es la deuda neta. Es 320, que es lo que debe, más lo que usted tiene ahí mismo guardado en el banco, menos 20. O sea que su deuda neta es 300. Y su equity sí son esos 300 que veíamos allá. ¿Sí? Entonces ya tiene los dos parámetros, o sea, el primer término con el que van a ponderar el R equity va a ser 300 dividido 600. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cuánto es su R? Que me la acabo de responder. ¿Cuánto es su R equity? Aquí está. Lo que están pidiendo los accionistas es 10%. ¿Cuánto están pidiendo la gente que tiene sus bonos o los bancos? 6%. Entonces miren que ya, ¿qué es lo otro que tienen que tener cuidado? Que ese TAO-C, o sea, los impuestos corporativos, son 40%, ¿sí? Y eso le va a dar un ahorro en los impuestos. Entonces lo que les acabé de decir, entonces cogen su equity que es 300, lo dividen por 600, lo multiplican por el 10%, cogen su deuda que es la deuda neta, o sea 320 menos 20, o sea 300, entonces le va a quedar 300 dividido 600 también. ¿Cuánto es lo que vale su deuda o lo que la gente tenedora de su deuda de bonos o los bancos le están cobrando? 6%, uno menos los impuestos, o sea, esto le va a dar 60%, hacen esa operación y entonces su RWAC es 6.8. Entonces, acuérdense que esto es muy importante, que es un error común, la deuda neta es esto. Entonces, su RWAC va a ser igual a 6.8%. Entonces, con eso van a descontar esos 18 millones que ustedes van a tener de flujo de caja libre. Entonces, para el primer año, pues lo descuentan por 1 más el RWAC, o sea, 1.068. Para el año 2, lo necesitan descontar 2 años, o sea, le va a quedar 1.068 al cuadrado. Y para el año 3, al cubo y a la 4. Al final, ¿qué es lo que tienen? Sus ingresos de los 4 años son 61 millones, punto 25. ¿Qué es lo que le hace falta? Restarle los 18 millones y con eso ustedes tienen que el BPN es igual a 33.25 millones de dólares. Y eso sería lo que le generaría o la riqueza que le va a generar el proyecto de Petroluna. Entonces, el resumen de la clase para acabar, entonces, pues vimos cómo se determinan los flujos de caja libre de una inversión, cómo se calcula ese costo promedio de capital, que es
ese RWAC, que es bien importante. Entonces, ¿cómo ese costo de capital se ve afectado por el nivel de apalancamiento? O sea, por esa deuda que yo tenga. Y cómo al final pues se pueden descontar con ese RWAC los proyectos.